Bienvenidos a Área Protegida por la radio online El Provincial. Ustedes lo pueden escuchar en www.provincial.com.ar los lunes a las 20 y tiene repeticiones los días miércoles a las 19 y los sábados a las 18 horas. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a areaprotegida2022@gmail.com, por WhatsApp al más 549 221 614 65 90. Repito, más 549 221 614 65 90. Ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram del programa y esto es Área Protegida 2022, así que esperamos sus colaboraciones, sus aportes, sus comentarios. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, y con hermosos comentarios de parte de los oyentes en relación a las entrevistas que tuvimos la semana pasada. La verdad que yo me quedé muy contento y agradecido con Graciela Weisenger y con María del Carmen Massa, las principales autoridades de ICOM, del Comité Argentino de ICOM, y creo que esta presencia tanto de ICOM como de ICOMOS nos jerarquiza de alguna forma el programa, porque tenemos un respaldo de instituciones muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así es. Además, en ese caso estuvimos aprovechando la semana pasada porque, como ustedes saben, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año lleva como lema el poder de los museos. Y ya esto lo comentó varias veces Rubén, el 18 de abril, que se conmemora, contame. Es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y que tiene que ver con una celebración que se organizó a partir del año 82-83, que fue instaurada esa celebración en muchas ciudades de Europa. Ese dato seguramente en esta entrevista que vayamos a hacer con Gabriela Santibáñez y con Marcela Clot de ICOMOS nos van a ampliar seguramente esta información. Tal cual. Además, este año el lema de esta conmemoración es Patrimonio y Clima. Qué importante, ¿no? Es decir, en estos momentos donde evidentemente toda la situación del medio ambiente, toda la cuestión de los cambios climáticos está tan presente, y que bueno, que una institución como ICOMOS lo tome como lema realmente me parece muy importante. Sí, aparte, fíjate que es un lema, pero también es una problemática candente, porque de la forma que está cambiando el clima, no podemos decir que es de este último tiempo, en realidad, y en rigor, todo el tema de la atmósfera, del clima, es un producto, tal vez, el punto de inflexión fue la revolución industrial, allá a fines del siglo XVIII, principios del XIX, y bueno, cada vez se fue agravando, y creo que nosotros, los humanos, somos la especie que menos cuidamos nuestro propio hábitat, ¿no? Así es, Rubén. Y bueno, ICOMOS es una organización que se ocupa de esto especialmente. Esperemos a iniciar la entrevista con estas dos arquitectas que seguramente nos van a ilustrar también de toda la gran diversidad de temas que aborda el Comité Argentino de ICOMOS. En nuestra primera pausa musical, Te doy una canción, por Silvio Rodríguez. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años
por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Estás escuchando El Provincial Radio. Para este segundo bloque de Área Protegida estamos con quienes representan a la Convención Directiva del Comité Argentino de ICOMOS. Vamos a presentarles a María Gabriela Santibáñez, que es arquitecta de la Universidad de Mendoza, cursó la maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos. Es docente e investigadora en la Universidad de Mendoza, Universidad de Congreso y Universidad Nacional de Cuyo, en carreras de arquitectura y turismo. Profesora extraordinaria en la Universidad Nacional de Río Negro. Miembro de TICI, subdelegada por Mendoza e integrante del Consejo Provincial del Patrimonio de Mendoza. En gestión, dirigió el Departamento de Extensión de FAUT-UM. Ha promovido acciones interinstitucionales desde el ámbito académico y la investigación, participando en intercambios docentes, dirigiendo proyectos de investigación que obtuvieron subsidios y ha organizado numerosas reuniones científicas y posee publicaciones en diversos medios nacionales e internacionales. También estamos con la vicepresidenta del Comité Argentino de ICOMOS, que es Marcela Clot. Ella es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Políticas Ambientales y Territoriales en la UBA, es docente e investigadora de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y se ha desempeñado como profesora en los estudios de extensión universitaria en Rosario y Posadas, en carreras de Arquitectura, Turismo y Ciencias Ambientales. Es profesora invitada en la Universidad París I, Panteón Sorbonne, París, y ha sido becaria del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, trabajando sobre patrimonio construido y la calidad arquitectónica. Muy bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de recibirlas, de que estén participando de este programa de Área Protegida, y realmente es un honor, como decía en la introducción Rubén, que una institución como ICOMOS Argentina nos esté apoyando en esta iniciativa y que, bueno, tengamos la posibilidad de estar hoy con ustedes dialogando. Hola Gaby, hola Marcela, ¿cómo están?
Bueno, Hola Rubén, ¿qué Hola tal? Rubén. nuestro agradecimiento por la participación en esta entrevista y por otro lado también queríamos hacer público el agradecimiento por el auspicio de ICOMOS, del Comité Argentino, que, bueno, tal como se comentó en el bloque anterior, al ser una institución tan importante, prestigia este programa y seguramente los resultados de esta entrevista van a ser maravillosos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por brindar este espacio a ICOMOS para, bueno, compartir su desafío frente a la conservación del patrimonio bueno, llegar a la mayor cantidad posible de personas para sensibilizarlas al respecto de estos temas. Perfecto. Sería muy lindo que justamente, y para los oyentes, más allá de que son instituciones altamente conocidas, la semana pasada estuvimos con el ICOM, hoy con ustedes, pero no por eso dejar de comentar y que se pueda ilustrar al público oyente qué es el ICOMOS exactamente en cuanto cómo es la estructura, qué tipo de comités científicos o grupos de trabajo cuenta. Bien, ICOMOS es una organización no gubernamental de carácter internacional dedicada a la conservación de monumentos y sitios. Se desprende de la organización, de la estructura de UNESCO, que por supuesto a su vez se inscribe en la órbita de Naciones Unidas. Básicamente es una red de expertos que se dedica a abordar la problemática del patrimonio a lo largo del tiempo. El organismo internacional se creó en 1965, tiene sede en París, en Francia, y reúne en la actualidad alrededor de 10.000 miembros individuales, unos 250 miembros institucionales, concentrados en alrededor de 100 comités nacionales, es decir, que este organismo de carácter internacional tiene a su vez réplica en distintos países con sus propios comités nacionales y a su vez estos miembros se organizan en una estructura interna que tiene ICOMOS, que son los comités científicos internacionales, de los cuales hay alrededor de 29, se agregó uno más el año pasado, y que abordan las distintas temáticas del patrimonio. También hay grupos de trabajo especializados y bueno, en el seno de estas secciones en las que se organiza ICOMOS, bueno, es donde se produce el intercambio del conocimiento y se generan, por ejemplo, entre otras cosas, los documentos y las recomendaciones internacionales que abordan la temática patrimonial. Correcto, desde ya creo que fue muy claro decir tu explicación y resulta válida porque nos da una idea mucho más acabada de este tipo de organismos, es decir, que tienen una injerencia tan alta. ¿Y cómo sería la intervención argentina? Es decir, ¿cómo es este comité argentino del ICOMOS? Mira, permitime que me adelante. Yo que soy más viejo y que tengo muchos años en la institución, ya estoy recordando casi desde los inicios, ¿no? del Comité Argentino, porque tal como dijo Gaby, en el 65 se crea el Comité el ICOMOS Internacional, y ya en mayo del 73 un grupo de profesionales integrado por Gazaneo, por Ramón Gutiérrez, por Nicolini, por Federico Ortiz, todos profesionales reconocidos, docentes de la universidad, investigadores, Mabel Escarone, Schellenberg, Marina Weissman. Bueno, todos ellos son los miembros fundadores del Comité Argentino, y en aquella oportunidad se fijó como sede en la Manzana de las Luces, Perú 272. Después, con los años, fueron ejerciendo la presidencia otros profesionales. Gazaneo, por ejemplo, estuvo entre el 73 y el 82,
Después vino la primera presidencia de Carlos Pernot entre el 83 y el 85, Nani Arias, María de las Nieves Arias Incolá, entre el 86 y el 92, volvió a la presidencia Carlos Pernot entre el 93 y el 99, Freddy Guidi tuvo también una etapa del 99 hasta el 2006, que falleció lamentablemente, y allí lo reemplazó Alfredo Conti, que era el vicepresidente, para después continuar como presidente dos periodos. Después de Alfredo Conti estuve yo un solo mandato de presidente entre el 2012 y el 2015, y entre el 2016 y el 21, que fue un mandato extendido por causa de la pandemia, estuvo Pedro de Leye, y en diciembre fue electa Gabriela Santibáñez y Marcela Clot para comandar este comité. Quiere decir Así que hay un nuevo equipo de gestión de ICOMOS Argentina. Así es. De eso nos va a contar seguramente Gaby o Marcela esta nueva etapa que empezó en diciembre, ¿no, Gaby? Sí, en diciembre fue el proceso de elecciones y bueno, nuestra propuesta, que tiene un fuerte carácter federal, es la que tiene por delante el desafío de esta nueva etapa de gestión. Así como dice Gaby, como aportaste vos, Rubén, bueno, en diciembre tuvimos las elecciones en las cuales resultamos ganadores con esta propuesta ICOMOS federal, que como nosotros la denominamos es una propuesta federal e inclusiva, en la cual nuestra comisión directiva ya es la representación de esta filosofía, de esta impronta que le damos a esta nueva gestión. Tenemos a nuestra presidenta María Gabriela Santibáñez, que es de Mendoza, la vicepresidenta, que es el cargo que estoy ocupando, que soy de acá, de Ciudad de Buenos Aires, porteña, y nuestro secretario es de La Plata, nuestro tesorero es de Tucumán, y bueno, en esta recorrida de nosotros mismos está esta impronta federal que es la que le queremos dar a esta nueva gestión. Y formó parte de nuestra plataforma ese deseo de empezar a dar visibilidad a los distintos sectores del país, porque sabemos que hay mucho trabajo realizado de muy buena calidad y propuestas muy interesantes en muchas de las ciudades del interior, que a veces no llegan a la visibilidad que necesitan. Bueno, esto es lo que queremos hacer. Y en este camino de empezar a trabajar, bueno, por supuesto que tenemos un Consejo Consultivo Federal en el cual tenemos delegados y subdelegados en las regiones de todo el país, o sea que abarcamos todo el país. De hecho, bueno, acá tenemos la presencia de Rubén mismo, que constituye una de las delegaciones de este Consejo Consultivo, y en esta nueva etapa y en esta filosofía es que implementamos, entre otras cosas, un boletín digital que estamos sacando en forma mensual, en el cual tratamos de, bueno, un poco contar aquellos acontecimientos importantes o aquellas referencias importantes que nos llegan de distintos lugares del país y que hayan sucedido durante ese mes, y a su vez recibimos aportes de profesionales de distintas regiones que se especializan en temas particulares, porque no todos los que estamos en esta temática hacemos exactamente lo mismo. Hay una diáspora muy amplia de temáticas y de abordajes y de formas de presentación también de los distintos temas. Entonces, bueno, tratamos de incorporar eso en los boletines de forma tal de que todo eso tenga la mayor visibilidad posible. Y aquellos que quieran sumarse, ahora que tenemos la
ventaja, entre comillas, que nos ha dejado este tiempo de pandemia y un poco de cambio de hábitos, de tener muchos encuentros en forma virtual. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de una gran participación de profesionales y de gente interesada de distintas regiones, que hace que se enriquezcan todavía más esas actividades que presentamos. Nosotros es fundamental ese boletín, y es fundamental también incluir la mayor cantidad de actividades posibles y tratar de que eso sea difundido a lo largo de todo el país. Otro aspecto importante que me olvidé de comentar y que también formó parte de nuestra plataforma de gestión es la inclusión de jóvenes profesionales, que ya hay un grupo que trabaja justamente con los profesionales emergentes, pero nuestra intención es que se acerque la mayor cantidad de gente joven que a lo mejor ni siquiera terminó la carrera, pero está cercano a terminarla, o que hace poco que la terminó y está empezando y tiene intención o le gusta o tiene, digamos, una elección por esta temática, y bueno, tratar de incorporarlos. Estamos viendo las formas de que bueno, eso pueda ser posible, y queremos trabajar incorporando la mayor cantidad de gente joven, porque sabemos que ese es el futuro de la institución, ¿no es cierto? Digamos, siendo un nexo entre profesionales más experimentados y referentes, que los tenemos y muchos, y aquellos que están empezando y están acercándose a esta temática, a lo mejor todavía no muy decididos, pero que bueno, justamente esa referencia, ese aporte, ese asesoramiento de gente que está trabajando hace muchos años, puede terminar de definir una elección como trabajar en esto, ¿no? En función de eso, Gaby, sé que Icomos en esta nueva gestión está trabajando fuertemente con los jóvenes, y que el rol de la educación tiene un papel casi protagónico, diría yo, ¿no? Sí, de hecho, en los últimos años, desde ICOMOS Argentina, hemos trabajado fuertemente para aproximar a los jóvenes al patrimonio, lo que denominamos espacio joven, que entre sus actividades incluía el desarrollo del foro de estudiantes y jóvenes profesionales, un espacio que en un primer momento estuvo dedicado exclusivamente a los arquitectos, y que luego vimos cómo crecía por sí mismo, convocando a distintas especialidades que permitían que los estudiantes y los jóvenes profesionales participaran de esta convocatoria, de esta propuesta que extendíamos, y que tenía que ver con acercar a los jóvenes al ámbito de las reuniones científicas para intercambiar con especialistas, pero también dando sus primeros pasos en materia de investigación, ¿no? Una manera de sembrar una semilla donde los estudiantes en este espacio podían presentar sus pequeñas investigaciones, como decía, sus primeros pasos en la temática patrimonial, y esos trabajos, que por supuesto eran seleccionados por un comité específicamente constituido, por un comité académico, eran expuestos en el momento mismo del Congreso, y también eran publicados en las memorias del encuentro. De esta manera estimulábamos también la idea de ir formando su propio dossier de antecedentes ya desde el momento mismo de la formación. Esos encuentros se sucedieron a lo largo de 6 años y tuvieron, por supuesto, un carácter presencial. Se hicieron 2 en Tucumán, 2 en Buenos Aires, 1 en Salta, 1 en Mendoza,
y bueno, se vieron interrumpidos justamente por la irrupción de la pandemia. Este año tenemos pensado retomar este espacio, lo estoy dando la primicia. Así que si todo sale bien, en el mes de septiembre y en el marco de un encuentro referido a patrimonio y desarrollo, allí estará dándose la continuidad de este espacio para los jóvenes. Y por otro lado, otra de las actividades que muchos de nosotros nos encontramos involucrados en la labor de formación universitaria, desarrollamos un programa de intercambio docentes entre algunos miembros de ICOMOS, generalmente integrantes de este grupo de trabajo que mencionaba Marcela recién, el grupo de trabajo de profesionales emergentes, que nucleaba a estos profesionales jóvenes interesados en los temas del patrimonio, que eran docentes de distintas carreras, así que generamos un programa de intercambio que facilitaba la presencia de docentes de distintos espacios curriculares en distintas universidades del país. Así que creemos que eso también ha sido una contribución y que se vio, en este caso sí, favorecido por el desarrollo de las herramientas virtuales en época de pandemia, porque bueno, no requerían del traslado de estos profesionales para poder impartir sus clases. Así que les puedo contar esas dos experiencias a las que realmente queremos darles continuidad porque entendemos que el patrimonio es realmente importante en el ámbito de la educación. Es donde debe empezar si queremos después lograr profesionales realmente involucrados, serios, responsables y comprometidos con las necesidades que implica el patrimonio hoy. Estamos con Gabriela Santibáñez, estamos con Marcela Clot del Comité Argentino de ICOMOS y ahora en el próximo bloque seguimos con esta entrevista. Antes, una pequeña pausa musical con Bella Sombra de Aire con la presencia de Rally Barrio Nuevo. La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. Por tu cintura y el frío del silencio con tu voz se alejará, de tu cuerpo nacerán mil lunas, bailando por tus venas llegará el amanecer, yo te iré esperando compañera, iremos a la ruta desandando nuestra sed, derrochando vida en mil poemas. Ojalá la voz del viento se entrevere con el mar, ojalá te traigan a mi tierra, que yo sueño noche y día con poderte acariciar. Bella sombra, flor de luz eterna. La locura de los hombres que castigan mi lugar, poco a poco aquí se irá durmiendo. Tu voz como una lanza que transpira libertad, cantará esperanzas por mi pueblo.
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este tercer bloque seguimos con las dos representantes del Comité Argentino de ICOMOS, Gabriela Santibáñez y Marcela Clot. Y nos parecía muy interesante, teniendo en cuenta los cambios en los paradigmas, cuáles son los nuevos desafíos que hay en el patrimonio en la actualidad, cuáles son las nuevas miradas sobre el patrimonio que hay. Bueno, lo primero que deberíamos considerar al respecto es posicionarnos en lo que representó justamente el concepto de patrimonio en un inicio completamente vinculado a la idea del objeto artístico o del monumento, en una mirada de valoración, como decía, más dirigida tal vez al valor histórico del objeto o al valor estético como cuestión simbólica. Y con el paso del tiempo, ese concepto ha ido complejizándose, ha ido adquiriendo nuevos abordajes, que ha hecho que se vaya diversificando de alguna forma y generando campos de especialización más específicos. Hoy en día hablar de patrimonio significa hablar de patrimonio cultural específicamente, significa considerar tanto el patrimonio material como sobre todo el patrimonio inmaterial, ¿no? que representa un nivel de fragilidad muy importante justamente por su condición de ser ese patrimonio que resguarda el saber, el conocimiento, las costumbres, los hábitos de una determinada comunidad. Y la transmisión de ese conocimiento justamente es lo que lo pone en esa condición de fragilidad que mencionaba. Y también un poco los tiempos que vivimos, estos tiempos de globalización, donde estamos todos conectados y bueno, tal vez los rasgos de una cultura foránea nos impactan y pasan a tener un lugar de privilegio ante nuestras propias costumbres, ¿no? Un poco reflexionar sobre estas ideas y lo que representa, qué es lo que queremos preservar y qué es lo que está en riesgo de perderse. Y bueno, y luego otras miradas sobre el patrimonio específicas, como por ejemplo el campo de los paisajes culturales, ¿no? Que es propone una mirada integral sobre el territorio, valorando distintas escalas de aproximación desde el territorio al ámbito rural o al ámbito urbano, debido a cada situación en particular, la arquitectura, las capas históricas que han constituido cada comunidad y las huellas que han ido quedando como testimonio a lo largo del tiempo. Es decir, que bueno, a través de estos dos ejemplos que he mencionado podemos hablar de muchos otros campos específicos del patrimonio. Creo que son una buena muestra de cómo se han ido complejizando esas miradas a lo largo del tiempo, y me parece que entre todas esas nuevas maneras de trabajar el patrimonio, no debemos olvidar hoy el abordaje de la diversidad cultural, de la diversidad de expresiones, los derechos humanos y los temas de género. Bueno, en estas nuevas miradas sobre el patrimonio y en este ayornamiento que tiene este concepto,
para trabajarlo en su verdadera dimensión, no podemos dejar de lado el tema del cambio climático, el tema ambiental y el tema del riesgo. Porque bueno, también la pandemia y las consecuencias de la pandemia, pero digamos, ese tiempo como de reposo de la actividad humana, por decirlo de alguna forma, fue un revelador de muchísimas acciones negativas que nosotros mismos ejercemos sobre los bienes patrimoniales. Entonces, esa revelación que tuvimos, por ahí en un origen no deseado, porque nadie quiso tener ese tiempo de encierro y de pandemia, pero lo tuvimos, y bueno, y creo que es una obligación moral y con nosotros mismos que hemos tomado conciencia de riesgos y de riesgos potenciales y de riesgos presentes que ya se están desarrollando, y obviamente que tenemos que actuar. Y tenemos que actuar en un tiempo mediato, es decir, tampoco podemos dilatar las acciones indefinidamente, porque es un tema que avanza. Por supuesto que ni hablar, y es un tema triste como para abordar, pero también podemos hablar de, lamentablemente, patrimonio en riesgo por conflictos bélicos, cosas que están sucediendo y que, de las cuales tampoco podemos ser ajenos y que tampoco son ni deseadas ni buscadas, pero suceden. Entonces, son alertas y son temas que se han incorporado en estas nuevas visiones y en estos nuevos abordajes de los que hablaba Gabriela, y que merecen, digamos, dedicarles la difusión que necesitan, y por supuesto empezar a generar acciones lo más pronto posible, porque bueno, el tiempo en ese caso nos continúa perjudicando. Entonces, es como que ahora que somos conscientes y que vemos claramente que la acción del hombre ha perjudicado, y en gran medida esto se ha producido en muchísimos lugares, bueno, es el momento de una profunda reflexión y empezar a actuar. Una reflexión que se desarrolla en ámbitos académicos, tal vez en investigaciones, pero el otro desafío también es cómo se traslada todas estas preguntas, todas estas dudas y tal vez alguna que otra respuesta, cómo se comparte con la comunidad, que es el otro punto, ¿no? Porque para pensar todo esto, creo que el otro aspecto también relevante es trabajar con una comunidad sensibilizada, concientizada, y creo que para eso nuestro comité, estamos incluidos por supuesto, está trabajando fuertemente en eso, ¿no? Todo esto que comentabas vos, Gaby, de las nuevas categorías, todas las complejidades, cómo esto se lleva de alguna u otra manera con un lenguaje más simplificado para poder trasladarlo a la comunidad, y que esa comunidad colabore, porque es un rol fundamental que tienen, porque obviamente tenemos un corpus teórico muy importante, hay normativas, pero si todo eso no tiene un sustrato en la sociedad, difícilmente sean efectivas, ¿no? Sí, de hecho creo que justamente en el caso de ICOMOS, que es un cuerpo generador de material teórico al respecto del patrimonio, creo que justamente uno de los grandes desafíos es cómo hacer llegar todo ese conocimiento que se produce en el seno de ICOMOS, cómo volcarlo a la sociedad y cómo lograr que se materialice, que se vuelva realmente, que se pase de la teoría a la práctica. Creo que eso es un gran desafío y que de alguna forma está en línea con lo que conversábamos recién al respecto del rol de la educación para la conservación del patrimonio.
para nosotros es un tema candente, es un tema que realmente nos interesa trabajar, estamos muy comprometidos con el tema de la educación, pero al mismo tiempo también ICOMOS a nivel internacional genera una serie de estrategias y de actividades para acercarse a la comunidad en general, y una de esas actividades es el Día Internacional de Monumentos y Sitios, que se conmemora cada 18 de abril. En ese sentido, nuestro comité argentino realizó una serie de actividades que se extendieron más allá del día concreto del 18 de abril. Marcela puede comentar algunas, Rubén, vos también podés comentar algunas de esas en las que te tocó participar de manera más directa. Y el día 18 de abril mismo generamos una reunión virtual, un webinar, que contó con la participación de miembros de organizaciones como Climate Heritage Network, porque bueno, la temática que ICOMOS propuso este año, justamente en línea con lo que Marcela comentaba recién, es trabajar el tema, abordar el tema de patrimonio y clima. Por eso, invitados de este tipo de organizaciones que nos hablaron desde el punto de vista de la teoría, y luego también distintos representantes de ICOMOS de distintas regiones de nuestro país expusieron muy brevemente sobre algunas problemáticas producidas por el cambio climático en nuestro patrimonio. Por ejemplo, el caso de la región norte, el incremento de las precipitaciones en el poblado histórico de Iruya, o el daño que sufrió algunas antiguas iglesias coloniales de Cochinoca. Después también, en ese caso, los arquitectos Soledad Gómez y Lucas Guzmán Coraita comentaron esas situaciones. Luego tuvimos también exposiciones referidas al cambio climático en el litoral, con presentaciones muy interesantes, en el caso de la arquitecta Agustina Basile, que habló del riesgo de pérdida del patrimonio inmaterial de una comunidad guaraní, y el caso de la arquitecta Mariana Melhem, que comentó que la increíble bajante del nivel del río Paraná había dejado al descubierto la parte superior del túnel subfluvial, ¿no? Situaciones realmente llamativas en cuanto al cambio climático. Y bueno, también tuvimos la participación de la arquitecta Liliana Carnevale de la región de la Patagonia, y las arquitectas de la región centro, de Córdoba concretamente, Lisa Riazú y Giovanna Maschio, que hablaron sobre el cambio en el clima de la región centro. Un poco como para resumir lo que fue esa actividad concreta del día 18 de abril, que abordó, como les decía, centralmente el tema del patrimonio y el clima. Y además hubo otras actividades también, como Exacto. Marcela, cuando vino Alejandro Lacunza. ¿Por qué no nos contás? Sí, tuvimos el placer de tener una conferencia del arquitecto Alejandro Lacuncina, que de visita por Argentina, si bien él realizó su formación acá y vivió muchísimos años, después de finalizar su carrera se trasladó y se fue por razones personales y laborales al exterior, en donde desarrolló su carrera. Actualmente es el director del Departamento de Estudios Exteriores de la Universidad de Illinois en Barcelona, que es donde reside actualmente. Y Alejandro, que vino solamente unos pocos días a Buenos Aires, tuvo la gentileza de darnos una conferencia excepcional, sumamente interesante. Él es un especialista y crítico en arquitectura del siglo XX, pero particularmente en la obra de Le Corbusier,
en el mundo, escribió un libro sobre la Casa Curuchet, que está cumpliendo este año 25 años desde su edición, y durante estos 25 años desde que escribió ese libro ha seguido investigando y visitando obras de Le Corbusier en distintos lugares, y ha seguido con su especialización sobre el tema. Tuvimos la visita en La Plata, justamente, en una actividad que realizamos en forma conjunta con Casa Curuchet y con el CAPBA, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y que tuvo gran repercusión porque, bueno, tuvimos la posibilidad de hacerla en un formato híbrido, presencial y virtual, y esto permitió que, bueno, dada la posibilidad de seguirlo en forma virtual, gran cantidad de alumnos de distintos lugares del país y otros profesionales pudieran sumarse a esta actividad, aparte de la cantidad que tuvimos el placer de estar ahí en forma presencial con él. Y en esa conferencia él nos habló de algo muy interesante sobre la Casa Curuchet, y es el focalizar en la genealogía del proceso de diseño, es decir, qué aspectos del proceso de diseño se pueden referenciar a esa genealogía de trabajo y de acción proyectual que tenía Le Corbusier en sus obras, y a qué referentes podemos asociar el caso de la Casa Curuchet dentro de la producción enorme de este arquitecto. Y no dejó de lado la referencia a patrimonio y clima, que era el tema de esta celebración del Día de los Monumentos, y nos explicó también en detalle cómo en la obra de Le Corbusier se verifica un estudio científico y minucioso del tema de incidencia climática, iluminación, incidencia del sol, etcétera, y cómo él respondió con el diseño particular, por ejemplo, de los famosos parasoles o de otros elementos que ha empleado en otras de sus obras. Es decir, de alguna manera pudimos ver y conocer aspectos particulares sobre esta obra, que si bien la conocemos porque vivimos acá y porque estamos cercanos a La Plata y a lo mejor la hemos visitado, quizás no habíamos reparado en algunas de estas cuestiones que hacen al proceso de diseño y a cómo esto surgió. La verdad que la exposición fue muy interesante, y nos quedaría, no sé si ahora o en otro momento, hablar de algunas actividades que quedan por hacer para por lo menos para lo que queda de este año, ¿no? Pero antes, Rubén, una pausa musical. Con Te abracé en la noche, un tema de Fernando Cabrera, de Uruguay, pero la interpretación de hoy es de Zuna Rocha. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un reproche, los
sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo, que se fue contigo, que se fue contigo. Te abrazo en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva, tal vez fue un reproche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo, que se fue contigo, que se fue contigo. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Y así hemos llegado a este cuarto y último bloque que nos acompaña Gabriela Santibáñez y Marcela Clot del Comité Argentino de ICOMOS. Gabriela, ¿nos querías hacer algún comentario? Sí, justamente para cerrar esas actividades que mencionábamos referidas al Día de Monumentos, contar que ICOMOS Argentina brindó su auspicio a una serie de actividades que acompañaron también el desarrollo de esta conmemoración que tiene carácter internacional, como decíamos. Y una de ellas fue la presentación del libro Poética Arquitectónica, Formas y Estéticas de la Arquitectura del doctor arquitecto Raúl Horacio Lamas, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata, y que contó con la participación del licenciado Di Santo, el arquitecto Mele y nuestro gran especialista en materia de patrimonio y cambio climático, que es el arquitecto Mauro García Santa Cruz. Y por otro lado también la actividad que propuso el Museo del Ladrillo en La Plata, Argentina, con el título Habitar la Historia, que organizó una muestra fotográfica que consistió en ilustrar un recorrido por distintas imágenes de las casas de valor patrimonial de la ciudad, y que contó con el apoyo y la presencia de Victoria Stibor,
del arquitecto Gandolfi, del arquitecto Alfredo Conti y bueno, y de nuestro delegado por la región pampeana metropolitana, aquí con nosotros, el arquitecto Rubén Vera. No quisiéramos terminar este programa con Rubén sin que nos cuenten de alguna manera cuáles van a ser las próximas actividades que van a hacer desde ICOMOS Argentina. Bueno, en este momento las próximas inminentes actividades tienen que ver con eventos que estamos auspiciando desde ICOMOS Argentina, por ejemplo, el 24 Simposio Internacional de la Madera, Aprender del Conocimiento Heredado, que se va a desarrollar en Chiloé, en Chile, a fines de año, concretamente en los últimos meses del año, pero que es importante mencionarlo porque la convocatoria para el envío de resúmenes vence ahora el 16 de mayo. Otra actividad muy cercana es la realización de las 10º Jornadas Internacionales sobre experiencias de revitalización de centros históricos, que se va a desarrollar ahora la próxima semana, el 11 y el 12 de mayo, un evento que está organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que es bianual, se hace cada 2 años y este año se realiza la 10ª edición. Y finalmente la realización de las 12ª Jornadas de Arte y Derecho, que van a realizarse en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, va a abordar justamente esta idea de trabajar la confluencia de la ancestralidad con la contemporaneidad desde el patrimonio. Muy interesante, Gabriela, Gabriela y Marcela, toda la exposición de ustedes, y desde ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad convocando a ustedes o también y seguramente a otros profesionales de ICOMOS, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. No, muchas gracias a ustedes, Rodolfo, Rubén, por abrirnos este espacio y ponernos en contacto con la comunidad y sobre todo por el valioso aporte que hacen a la conservación del patrimonio. Bueno, muchas gracias y a nuestros oyentes les decimos que el lunes próximo nos estamos reencontrando aquí en Área Protegida, en Área Protegida, en Área Protegida.